saludo al Día Internacional de los Trabajadores. Encuentro Virtual Internacional de Solidaridad con Cuba. En homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz y para continuar demandando el levantamiento del genocida, criminal e injusto bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Los días 30 de abril y 1 de mayo, foros regionales contra el bloqueo. Sígalos desde las redes sociales de la Central de Trabajadores de Cuba y del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Buenas tardes. Preside este foro Ángel Arzuaga Reyes, vicejefe coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fernando González Llor, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Ismael Druyet Pérez, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba para atender las relaciones internacionales. Ernesto Freire Casañas, coordinador de la Oficina de América de la Federación Sindical Mundial, y otros representantes de las organizaciones sociales y de masas. Amigas y amigos, reciban el abrazo fraterno de todo el pueblo de Cuba. La pandemia de la COVID-19 ha impactado negativamente a nuestra región y ha demostrado que solo la voluntad de enfrentarla juntos, con el aporte de experiencias y la colaboración entre las naciones, lograremos exterminarla. La difícil situación en que vivimos no ha impedido que celebremos con júbilo de hermandad el Día Internacional de los Trabajadores, enarbolando las banderas de la unidad y la solidaridad entre los pueblos. El líder histórico de la Revolución Cubana dejó un legado de lucha, resistencia y unidad para las generaciones presentes y futuras, como único camino para alcanzar la integración y la soberanía de los pueblos. Proponemos que este foro de solidaridad lo dediquemos a la memoria del comandante Fidel, a sus ideas, a su entrañable batallar por un mundo mejor, más justo y equitativo, y a sus convicciones antiimperialistas que son hoy imprescindibles para alcanzar la paz mundial. Convocamos a todos los participantes a expresar con entera libertad sus mensajes y reflexiones. Para iniciar, cedemos la palabra al doctor Santiago Badía González, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud en Cuba. Buenos días, estimadas compañeras y compañeros que participan en el Foro Central Solidaridad contra Bloqueo a Cuba. Reciban el saludo solidario y fraterno de las cubanas y los cubanos. Celebramos el Día Internacional de los Trabajadores, antecedido por la histórica jornada del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, convertido en otra contundente muestra de la inquebrantable decisión de llevar adelante la revolución con el esfuerzo unido de todos los patriotas cubanos. Sus acuerdos constituyen guía para la acción de los trabajadores en la implementación de los profundos cambios que nos hemos propuesto, como parte de la actualización del modelo económico y social de desarrollo socialista. Los trabajadores cubanos somos conscientes de que nos enfrentamos a un escenario complejo y desafiante, caracterizado por el criminal, injustificado e inhumano bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera unilateral por el gobierno de los Estados Unidos por más de 60 años. Es el sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno. En específico, en el sector de la salud ha causado pérdidas en el orden de los 198.348.000 dólares. Esta cifra expresa el dolor y el sufrimiento de familias cubanas que, a pesar de los esfuerzos de nuestros estados en busca de alternativas para luchar por la vida, ven padecer a sus seres queridos por no tener el acceso a la tecnología de punta o medicamentos contra el cáncer, propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Pondré solo algunos ejemplos para ilustrar aún más los expuestos. Medicuba, empresa importadora del Sistema Nacional de Salud cubano, contactó
a más de 70 compañías estadounidenses para indagar sobre las posibilidades de importar medicamentos, equipos y otros insumos. La gran mayoría no reaccionó y 13 respondieron que no podían establecer vínculos comerciales con entidades cubanas debido al bloqueo. Baxter International, se le solicitaron las líneas pediátricas arteriales y venosas, filtros hidrofóbicos, catéteres de hemodiálisis transitorios para niños pequeños, dializadores pediátricos y catéteres utilizados para recién nacidos y lactantes con insuficiencia renal aguda, se negaron a la transacción por tratarse de Cuba. Compañía Nutricia se negó a entregar pedidos de suplementos nutricionales y alimentos para uso médico, especiales en el manejo de trastornos nutricionales, fundamentalmente en niños, alegando la activación del título 3 de la ley Helberton. Aerolínea Avianca no acepta mercancías con destino Cuba. Recientemente ocasionó un retraso en la entrega del medicamento valproato, generando las soluciones emergentes un gasto superior a lo contratado. La voluntad política de nuestro Estado, la interesa y la vocación humanista de los trabajadores de la salud, a pesar de ello, hacen posible que Cuba hoy exhiba indicadores de salud similares a los países desarrollados y que tengamos un sistema sanitario gratuito, universal, accesible y con una inagotable reserva en nuestros recursos humanos, con valores de laboriosidad, patriotismo, humanismo y solidaridad en su formación y desarrollo. Siendo Cuba un país subdesarrollado con escasos recursos económicos, sujeto a la crisis económica global, se exhiben hoy resultados importantes en el enfrentamiento a la pandemia. Desde los primeros reportes de la COVID-19 en el mundo, se creó una comisión temporal para su prevención y control, con el diseño de una estrategia de trabajo intersectorial con el objetivo de minimizar los efectos negativos de la epidemia en la salud de la población cubana y su impacto en la esfera económica y social de nuestro país. Su éxito ha estado en el trabajo integral de los asuntos vinculados con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la organización de la atención médica en todas las unidades asistenciales donde se presentan casos con sospecha del virus, la capacitación, el diagnóstico, la atención y la bioseguridad necesaria para el personal sanitario, expresión de la voluntad política de un sistema social que pone en el centro de su atención al ser humano. Me enorgullece destacar los dos elementos que consolidan la estrategia cubana de enfrentamiento a la pandemia. El primero se relaciona con el 94.2% de los pacientes atendidos con la COVID-19 se han recuperado, exhibiendo la más alta tasa de este indicador en América Latina. El segundo elemento trata de los 5 candidatos vacunales que permitirán inmunizar a toda la población cubana durante este año, lo cual demuestra el resultado y la labor de nuestros científicos. El internacionalismo de brindar ayuda y salvar vidas humanas ha estado intrínseca en las cubanas y los cubanos, desde el propio triunfo de la revolución, tan temprano como en el año 1963. Se iniciaba la colaboración médica internacionalista al enviar una brigada a la República de Argelia. Desde entonces, más de 400.000 profesionales han servido en más de 160 países de América Latina y el Caribe, África, Oriente Medio, Asia y Europa. Estos servicios se brindan a los países que los solicitan oficialmente al gobierno cubano, porque no cuentan con un personal suficiente en situaciones regulares o durante crisis, desean reforzar especialidades concretas o necesitan cubrir la atención sanitaria en zonas alejadas o arriesgadas, a las que los médicos locales declinan acudir. De ahí el alto impacto en la población atendida. Cabe resaltar los resultados alcanzados con la Operación Milagro, que marcó un hito en el reconocimiento a la medicina cubana. En septiembre de 2005, nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, propuso la creación de un contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias para ofrecer asistencia a Estados Unidos tras el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans, con la presencia de 1.600 médicos dispuestos a enfrentar tan terrible situación. Pero el gobierno no aceptó
prefirieron que aquel desastre humanitario continuara antes que recibir nuestra ayuda. El contingente, que incluye médicos, enfermeros, técnicos de la salud, optó el nombre de Henry Riff, un brigadier estadounidense del Ejército Libertador cubano en el siglo XIX. Cumpliendo con su legado de los valores de humanismo y de solidaridad, hemos podido ayudar a mitigar los efectos de la pandemia en varios países del mundo. 57 brigadas médicas cubanas integrantes del contingente internacional Henry Riff han colaborado en 40 países. Aunque la maquinaria mediática reaccionaria ha tratado de minimizar sus logros, nuestros médicos y enfermeros han ido dejando en todas partes lecciones de humanismo, sensibilidad y solidaridad. El contingente ha estado presente con más de 16.000 profesionales en 62 países, en los que 28 brigadas han enfrentado los efectos de 16 inundaciones, 8 huracanes, 8 terremotos y 4 epidemias. En este historial, autoridades cubanas e internacionales resaltan especialmente el enfrentamiento al ébola en Iberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry. Hoy se encuentran 25 brigadas activas en 24 países. Hasta la fecha se han atendido 1.355.584 pacientes y se han salvado 30.808 vidas. Amigos y amigas, los cubanos continuamos la marcha en el espíritu solidario internacionalista que está en la esencia misma de nuestra revolución socialista. Agradecemos a los numerosos movimientos de solidaridad que apoyan a Cuba, de manera especial aquellas que propusieron el honroso Premio Nobel de la Paz a nuestra brigada Henry Riff. El solo hecho de haberla propuesto nos enaltece y nos satisface. Cuba seguirá brindando su principal recurso, el humano, a los países que requieran de nuestra ayuda. Estamos convencidos de que este foro de solidaridad contribuirá a consolidar la unidad, articulación y coordinación a favor de las causas más nobles de la humanidad. Unidos venceremos. Muchas gracias. Antes que todo fuera himnos y vítores, antes que todo sea negociaciones, hay un preludio espeso, desafinado, altísimos silencios de sin razones, y el miedo va goteando de los valientes, antes que los sudores y que la sangre, el instinto genuino que ya le advierte, permutar de destino se le hizo tarde. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtra el alma. Restos de quien al instante deshicieron. Niños que tras el hambre se irán con calma. Viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los disensos, con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, no es mi ciudad, luego será, no son mis hijos.
somos la misma humanidad, todos frente al mismo acertijo. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Amando a este país como a mí mismo. No hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más, y nada más. Desde este evento transmitimos un saludo especial para los trabajadores de la salud de todo el continente americano que llevan más de un año de combate contra el nuevo coronavirus. A continuación, intervienen el compañero Marcelo Agdala, secretario general del PIT-CNT de Uruguay. Le siguen Adriana Claxo, secretaria organizadora del Comité Central Unión del Barrio de California, Estados Unidos. Jesús Núñez, presidente de la Unión de Trabajadores Cañeros de República Dominicana, y la intervención de José Pimente, de Bolivia, amigo solidario de Cuba, exministro de Minería y con una gran trayectoria sindical. Les habla Marcelo Agdala, secretario general del PIT-CNT, Central Única de las Trabajadoras y los Trabajadores Uruguayos. En primer lugar, un enorme abrazo a la CTC, personificada en Ismael, en Ulises, en todas las compañeras y compañeros. Un muy fuerte abrazo a todo el pueblo cubano y su revolución. Un enorme abrazo a todo el movimiento obrero internacional presente en este encuentro tan trascendente desde el punto de vista de la solidaridad y de la emancipación. En primer lugar, comentar el férreo compromiso del PIT-CNT en la lucha contra el criminal bloqueo a la Isla Gloriosa. Estar constituyendo en Uruguay, sintetizando una larga tradición de solidaridad con Cuba, el Comité Uruguayo en Solidaridad con Cuba y la lucha de los pueblos de América Latina y el mundo. Con seguridad allí tendremos la oportunidad de planificar sin exclusiones, con una amplia diversidad de movimientos sociales y políticos que apoyan a Cuba y su revolución, medidas de solidaridad que estaremos desarrollando en el correr del año. Sin duda alguna, Cuba es una antorcha, es un ejemplo, donde en general en la formación social capitalista rige la acumulación de capital y el vano y egoísta interés de maximizar la utilidad y la ganancia como criterio general de la organización de la sociedad. Cuba nos ha dado más que muestras de humanidad, de solidaridad, con las brigadas médicas en todo el mundo, con la vacuna que es patrimonio del pueblo. Pero tenemos, además de la solidaridad con Cuba, importantes desafíos. Hay que agudizar la inteligencia, la elaboración, la emoción, el corazón y la voluntad para que la humanidad se plantee la construcción de relaciones sociales más justas, que superen al capitalismo, que tiene como único objetivo la acumulación de capital y no la buena vida humana. Y en las experiencias de la lucha de aquí, de nuestra América Latina, hacer énfasis que no es suficiente mantener las matrices productivas dependientes de nuestros países para promover en el progresismo algo más de distribución del ingreso, sino que tenemos que matrizar los cambios a favor del pueblo
en la integración de América Latina, en la complementación productiva e intraindustrial y en procesos que en definitiva sean vías de aproximación a tareas de liberación nacional y social de nuestros pueblos. Por esa razón, desde el PICNT, la Central Única de los Trabajadores Uruguayos, central clasista, democrática y de masas, vaya nuevamente nuestro enorme abrazo a la CTC y a las luchas de todos los pueblos de América Latina y el mundo, porque esto o lo construimos entre todos o triunfarán los explotadores, los portavoces de la muerte, de las armas y de la miseria para los pueblos del mundo. Viva la Revolución Cubana, viva la unidad y la lucha de los pueblos de América Latina, inscribamos en nuestras banderas la lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores. Unión del Barrio, organización política de mexicanos y latinoamericanos que luchan por su autodeterminación en territorio usurpado por el imperialismo estadounidense durante su guerra de expansión de 1848, saluda con fervor revolucionario este encuentro internacional de solidaridad con Cuba. Hoy, más que nunca, valoramos la solidaridad internacionalista de la República de Cuba, pueblo que por más de 60 años ha sido capaz de defender su soberanía y su libertad de las repetidas agresiones del imperialismo yanqui. Cuba ha entregado una importante lección al mundo sobre lo que significa solidaridad, porque a pesar del más vil y criminal bloqueo económico y financiero comercial que impone Estados Unidos, el heroico pueblo de Cuba enfrentó esta pandemia con el mejor ejemplo, que no tiene precedente. Cuba envió más de 57 brigadas médicas a más de 40 países para ayudar a combatir los estragos del COVID-19, pandemia que ha contagiado a 121 millones de personas y ya ha cobrado más de 2,5 millones de vidas humanas. Agradecemos la cooperación que la Brigada Henry Reeve brindó a México en la batalla contra el COVID, el ejemplo de Cuba de cooperar con la comunidad internacional para superar esta pandemia da evidencia que Cuba salva vidas. Por esta razón, condenamos de la manera más enérgica la fraudulenta, mentirosa y calumnioso anuncio de Estados Unidos este 11 de enero de ser país patrocinador del terrorismo. Nosotros, los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, conocemos bien el terrorismo que el mismo imperio impone al separar familias en la frontera, de aterrorizar a familias trabajadoras por parte de sus agencias migratorias, de cometer ejecuciones extrajudiciales contra nuestras comunidades mexicanas y afrodescendientes, de privar a trabajadores esenciales de acceso a médico y de animar a grupos supremacistas en las filas de su ejército y cuerpos del orden público. De igual manera, en un contexto más amplio, hemos visto cómo Estados Unidos lanza misiles, bombardea países, invade y ocupa militarmente a pueblos enteros y promueve golpes de Estado en nuestra América. Desde este rincón del mundo nos sumamos al llamado Médicos y no bombas. Condenamos las más de 240 medidas impuestas unilateralmente por la administración de Donald Trump y que hasta ahora la administración de Biden ha adoptado, recrudeciendo así el bloqueo económico, comercial y financiero con el objetivo de asfixiar a Cuba y obstaculizar las fuentes de ingreso y retroceder en la normalización de las relaciones bilaterales. Aunque el imperio intente crear una situación de total caos, tenemos la plena confianza que el pueblo cubano, con su solidaridad internacional, sabrá combatir estos intentos de desestabilización. Reconocemos que la unidad del pueblo cubano ha sido el escudo principal para desafiar los intentos del imperio y derrocar a la revolución cubana. Expresamos nuestro saludo al Partido Comunista, que concluyó su 8º Congreso, cuyos debates nos demuestran la importancia de la unidad y la continuidad hacia el perfeccionamiento del modelo económico que ha alcanzado mayores logros sociales para su población. Unión del Barrio, asumimos nuestro deber de romper con el monopolio político de los grupos criminales que accionan
en su lobby en Washington para promover un cambio de régimen desde Estados Unidos. Afirmamos que necesitamos a partir de nuestra izquierda histórica, viendo la lucha de nuestros pueblos en el sur como nuestro norte. El saber y la cultura de izquierda de nuestra América es lo que tenemos que interiorizar y saber nutrir nuestras luchas aquí, en las entrañas del imperialismo. Asumimos la responsabilidad de trabajar de forma sustancial en nuestros barrios y comunidades de clase trabajadora para aumentar la conciencia de clase y ser parte de la solidaridad internacionalista que une a los pueblos de nuestra América. Trabajo que pondrá prioridad en detener a los golpistas títeres estadounidenses en Venezuela, poner fin al bloqueo contra Cuba, derrocar la denominación colonial de Puerto Rico y exponer la manipulación imperialista en Centroamérica y hacerle frente a la devastación ecológica que el capitalismo impone contra nuestra madre tierra. Unión del Barrio reafirma que continuará trabajando en pos de la unidad ideológica del pueblo mexicano latinoamericano acá, en el seno del imperio. Sabemos que unidos podemos sumar fuerza y acabar con la ley Helms-Burton y el criminal bloqueo económico que Cuba ha sufrido por más de 6 décadas. ¡Que viva Cuba! ¡Que vivan las y los trabajadores! Unidos venceremos. Ok. La unión, digan la unión. La unión de trabajadores cañeros de República Dominicana se solidariza con Cuba. En la unión de trabajadores cañeros existen 70 comités de solidaridad con Cuba y estamos opuestos al bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la patria de José Martí y Fidel Castro. Las ideas y el pensamiento de dichos líderes es soberanía, libertad, independencia y sobre todo es la continuación de las ideas del prócer José Martí. ¡Viva la Revolución Cubana! Y de igual manera, nosotros nos comprometemos a dar esta solidaridad permanente porque Cuba es un país con libertad, con independencia, con soberanía y no podemos permitir que ningún imperio, ninguna nación capitalista arrodille a nuestra patria querida que es Cuba. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva la patria de Fidel Castro! ¡Honor y gloria al comandante! ¡Viva la Central de Trabajadores de Cuba en este 1 de mayo! Y de igual manera, ¡viva su ejército! ¡Viva su pueblo! ¡Viva su partido! ¡Viva Fidel Castro! Muchas gracias, cubanos. Ahí está. Socialista de la Revolución Cubana. Desde Bolivia expresamos nuestro saludo al pueblo cubano, a su dirigencia, y decirles que confiamos en los éxitos de la revolución después de este Congreso del Partido Comunista y la nueva dirección que se ha creado. Para el pueblo boliviano ha sido una referencia histórica la Revolución Cubana. Después de la traición de la Revolución del 52, cuando claudicó Paz Estenssoro ante los dictados del imperialismo norteamericano para aplicar una política de capitalismo de Estado, la Revolución Cubana significó una esperanza, una luz y un camino para buscar un nuevo derrotero para lograr la independencia de nuestros pueblos y el bienestar social de nuestra nación, para que nunca más el trabajo sea una mercancía que explote al hombre y enriqueza a otros. En estos 69 años
hemos podido admirar y vivir de las glorias del pueblo cubano, de la batalla contra la alfabetización, de la batalla contra la invasión de Bahía Cochinos, de la batalla diplomática dada en aquel reducto que correctamente Fidel lo llamó la colonia del imperialismo norteamericano, la OEA. Y estuvimos en esas luchas para desbloquear el aislamiento de la Revolución Cubana, para hacer de su ejemplo, cuando se cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética parecía hacer naufragar a la Revolución Cubana, vimos que se encontraron nuevos derroteros con el sacrificio y el empeño del pueblo cubano para marchar libres a la construcción de la sociedad socialista. Hoy vivimos una nueva etapa, que la construcción del socialismo requiere la creatividad y la pujanza del pueblo, y esas son las resoluciones que nos han hecho conocer el Congreso del Partido Comunista. Confiamos en el éxito de la Revolución Cubana, porque su éxito será nuestro, y desde acá les decimos que estaremos atentos, iluminados con su ejemplo. Este 1 de mayo en Cuba resulta diferente a los habituales. Por segundo año consecutivo, los abrazos con los amigos continúan pendientes, pero los éxitos logrados por nuestros científicos con las vacunas contra la COVID-19 hacen que crezcan las esperanzas de volver a desfilar en marcha apretada por la Plaza de la Revolución el próximo año. ¡Viva el 1 de mayo! Llega nuestro abrazo virtual a los amigos que desde todos los países de la región interactúan con este foro. Reportamos la presencia de la Federación Latinoamericana de la Construcción, el Encuentro Sindical Nuestra América, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, los cuales nos envían mensajes de solidaridad con el pueblo cubano y rechazan el bloqueo a Cuba. También envían sus saludos la CTA de los trabajadores de Argentina, enviándonos sus saludos a este encuentro de solidaridad contra el bloqueo, y felicitan a los trabajadores cubanos por el 1 de mayo. El Movimiento de Solidaridad con Cuba acompaña al Foro de los Trabajadores y se hacen presentes el Movimiento Argentina de Solidaridad con nuestro país, el Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, el Comité de Solidaridad de Cuba y Puerto Rico, el Movimiento Brasilero de Solidaridad con Cuba. También contamos con el acompañamiento de nuestras embajadas en el Caribe y América en general. Usuarios en las redes se expresan en nuestra transmisión y envían sus saludos. Por ejemplo, Ignacio Flores envía abrazos fraternales desde Chile. Cheryl Lavaz, saludos desde la Red de Solidaridad con Cuba en los Estados Unidos. Sharon Robert, también desde Estados Unidos en Memphis. Rafael Mella envía saludos desde Argentina, de la Asociación del Personal Aeronáutico. ¡Viva el 1 de mayo! Corresponde presentar a Mary Botti, presidenta de la International Women Alliance de Canadá. Seguidamente, Elsa Nuris Martínez, miembro del Comité Coordinador de la Vía Campesina de Colombia. Bárbara Figueroa Sandoval, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Elena Flores, de Honduras, presidenta de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba, y Milagros Rivera, de Puerto Rico, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba. Buenos días, camaradas. Yo soy Marie Botti, de Montreal, en Canadá, y quiero decir que nos unimos al pueblo cubano en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, símbolo de la solidaridad de los trabajadores de todo el mundo. Cuba ha desarrollado una sociedad que pone las necesidades de las personas en primer plano, un sistema de salud que está entre los mejores del mundo, una preparación para las emergencias y la asistencia a los demás, que es un ejemplo de desinterés y humanidad. Todo esto lo han logrado a pesar de las sanciones criminales ilegales
que se aplican contra Cuba desde hace 60 años, utilizados por el imperialismo norteamericano y otras potencias imperialistas para tratar de aplastar a Cuba. Dicen que Cuba es terrorista. Sí, Cuba es peligrosa para los imperialistas por el ejemplo que da a los países pobres y a los trabajadores de todo el mundo. La Alianza Internacional de Mujeres está con Cuba. Detengan los ataques, levantan las sanciones. ¡Viva la solidaridad internacional! Gracias. En el Día Internacional de la Lucha de la Clase Trabajadora, de los pueblos, de la lucha de clase, enviamos un saludo muy especial al pueblo cubano. Un abrazo solidario, fraterno, y que estamos desde aquí, desde Colombia, desde Latinoamérica, apoyándolos en su lucha, en la lucha por la soberanía. Y desde aquí también denunciamos y exigimos que cese el bloqueo, que cese la ofensiva de los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Es muy diferente eso que hace el gobierno cubano, el pueblo cubano, esa independencia que tiene, esa autonomía que tiene con relación a lo que pasa en Colombia, que aquí cada vez hay más asesinatos, no hay soberanía, cada vez tenemos más dirigentes, hombres y mujeres amenazados, la criminalización aumenta. Y Cuba es un ejemplo para América Latina y para el mundo de soberanía, de defensa de los derechos de los pueblos, y por eso nosotros desde aquí enviamos un fraterno saludo y reiteramos el abuso y exigimos la no intervención por parte de los Estados Unidos. No más bloqueos, no más bloqueo contra el pueblo cubano. Soy Mercedes Elena Flores, presidenta de la Asociación de Amistad Honduras-Cuba. Como amigos y amigas de Cuba, saludamos en este foro a las y los trabajadores del mundo, a los que forman parte de los equipos de salud de nuestros países, en especial al contingente Henry Reed, el que desde que inició la pandemia ha estado atendiendo a las poblaciones más afectadas de los 5 continentes. Nuestro reconocimiento a las trabajadoras de limpieza de los hospitales, clínicas, laboratoristas, a las y los trabajadores que a pesar de la pandemia están sacando adelante la producción industrial y de alimentos. Le rendimos honores al personal científico cubano que está avanzando en la tercera fase de prueba de sus candidatas vacunales contra el coronavirus. Te admiramos, Cuba, por ser el único país a nivel latinoamericano en producir estas vacunas y otros medicamentos para combatir la COVID-19 y otras enfermedades. Enviamos un fraternal saludo revolucionario al heroico pueblo cubano, cuyo proceso revolucionario dirigido por el comandante en jefe Fidel Castro ha desarrollado muchos programas que han estado beneficiando a todas y todos los cubanos, generando estados de bienestar que les permite vivir con dignidad, como verdaderos seres humanos a pesar del bloqueo. Condenamos enérgicamente el criminal bloqueo impuesto a Cuba por las administraciones de Estados Unidos, por ser un acto inmoral, aberrante y criminal. Esta política genocida es producto de mentes enfermas, agresivas, violentas, que pretenden someter por hambre una revolución surgida del propio seno del pueblo. Revolución que indiscutiblemente ha mejorado las condiciones de salud, de educación, cultura, la producción, entre otras. El bloqueo no solo afecta a Cuba, es una agresión contra nuestra América y otras naciones del mundo, en las que sus poblaciones en este momento claman por su vida ante la actual pandemia del coronavirus. Nuestra asociación aprovecha esta magna fecha para hacer un llamado a los pueblos del mundo a condenar una vez más este criminal bloqueo por ser indiscutiblemente una política imperialista con carácter extraterritorial, destinada a doblegar a un pueblo que ha estado soportando dignamente durante 60 años
y que busca rendir una revolución que irradia humanismo y solidaridad entre todos nuestros pueblos, principalmente los que hoy vivimos bajo un modelo neoliberal que nos impide desarrollarnos como seres humanos libres y capaces de construir nuestro propio futuro. Vivan las y los trabajadores del mundo. Sí al Premio Nobel para el contingente Henry Reed. No al bloqueo contra Cuba. Viva Cuba y su solidaridad con los pueblos del mundo. Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y en el marco de la conmemoración de un nuevo 1 de mayo, queremos hacer extensivo desde los trabajadores y trabajadoras de nuestro país un abrazo a todos los hermanos, hermanas, trabajadores, trabajadoras de la República de Cuba. Saludarlos, abrazarlos a este heroico pueblo que ha debido luchar por décadas contra el bloqueo criminal de Estados Unidos y otras naciones que permanentemente insisten en instancias como Naciones Unidas u otros organismos internacionales en vulnerar y pretender aniquilar la lucha histórica, una lucha llena de mística, de garra por parte del pueblo hermano de Cuba frente a las políticas del bloqueo criminal que han desatado otras naciones. Frente a ello y esta impunidad permanente que algunos pretenden imponer ante esto que ya son violaciones flagrantes a los derechos humanos, no podemos sino en el marco de la conmemoración de un 1 de mayo volver a relevar este elemento y nuestro completo y restricto apoyo a todos, tanto el gobierno como los trabajadores y trabajadoras del pueblo de la hermana Cuba, que finalmente son los que ven y viven afectados por estas políticas del bloqueo. Frente a ello y frente a sus últimos eventos, no solamente los congresos nacionales, sino que también el desarrollo de la vacuna Soberana 2 en el marco de esta pandemia que nos ha azotado y golpeado a todos los trabajadores y trabajadoras, no podemos sino también en el marco de esta conmemoración del 1 de mayo volver a relevar la importancia que tiene la lucha y la unidad latinoamericana y la lucha y la unidad de la clase trabajadora a nivel mundial para enfrentar los efectos de una lucha global contra el modelo, aquellos modelos neoliberales que lo que pretenden es hacer pagar todo el costo de la crisis a los trabajadores y trabajadoras y que en naciones como la nuestra, mi país, en Chile, hoy día han azotado principalmente a la clase trabajadora con un gobierno no solamente que no ha sido capaz de controlar la pandemia, sino que además ha puesto en jaque la institucionalidad de nuestro país, esta frágil democracia que ya había estallado en el marco del proceso de movilización del 18 de octubre y que hoy día se vuelve a poner de pie frente a la indolencia de un gobierno que no ha tenido la capacidad de enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, que hoy tiene a más de 3 millones de chilenos sumidos en la pobreza, que ha permitido que se acrecienten en un 70% las ganancias de los grandes súper ricos en mi país, de los cuales es parte el presidente de la República, y donde ese dolor de las inequidades y de la desigualdad hoy día nos está golpeando doblemente frente a una crisis sanitaria, una pandemia que tampoco ha tenido una respuesta asertiva por parte del gobierno. Si bien hemos contado con vacunas, hoy día el mayor dolor que padece nuestro pueblo es la falta de alimentos, la falta de ingresos, no tener certeza de cómo llevar el pan a las casas, el alimento a nuestros niños. Ese dolor es con el que estamos viviendo hoy día y por lo tanto no tenemos nada que celebrar en el marco de esta conmemoración del 1 de mayo, pero tampoco tenemos nada que festejar respecto del avance de un proceso de vacunación que ha sido ágil, pero que ha tenido igual y tiene sumido aún al pueblo en esta situación crítica económica y que además ha significado que no se pueda controlar la pandemia, porque no sacamos nada con pretender controlar a través de medidas sanitarias como la vacunación expedita una situación que está haciendo crisis porque se nos obliga igual a trabajar para buscar el sustento diario. En ese contexto, evidentemente que se pone de relieve una vez más que la fuerza motora de nuestros países somos los trabajadores y trabajadoras, que la primera línea sigue siendo los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero que han sido doblemente agobiados y golpeados también con las crisis humanitarias y con la crisis económica y social que están viviendo nuestros países. Qué dolor significa la pérdida de vidas que hemos debido vivir en el marco de esta pandemia. Pero más doloroso aún es que eso no haya significado sensibilidad por parte de nuestras autoridades para enfrentar con políticas humanitarias este tiempo presente.
Por eso y más es que en una nueva conmemoración del 1 de mayo no podemos sino relevar la unidad de la clase trabajadora latinoamericana, la unidad de las organizaciones sindicales, no solamente a nivel del continente, sino que también a nivel mundial, porque solo organizados y unidos es que vamos a poder enfrentar la arremetida de este modelo neoliberal que pretende arrebatarnos derechos a costa de la pandemia, que pretende vulnerar nuestras condiciones laborales a costa de la pandemia, que no estamos permitiendo producto de la organización, pero que no cabe duda que no va a ser una ofensiva que va a quedar solo en eso. Hoy día vamos a tener que seguir preparándonos con más fuerza para el tiempo que viene. Por eso no podemos sino, con el ejemplo de ustedes, del pueblo cubano, que ha debido enfrentar un bloqueo criminal, tomar ese ejemplo para seguir vuestra lucha y en conjunto, ustedes y nosotros, seguir encabezando como movimiento sindical las banderas por la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras, que finalmente son los que ponen de pie a los países, los que permiten el desarrollo, los que permiten la riqueza. Somos no solamente esenciales en el marco de una pandemia, somos fundamentales para el desarrollo de nuestros países. Y por eso en esta nueva conmemoración del 1 de mayo, honor y gloria y vida al pueblo de Cuba, y por cierto que también a toda su defensa de los intereses de la clase trabajadora, y que ese ejemplo de lucha sea el ejemplo de lucha para todos nosotros también. Un gran abrazo desde la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Milagro Rivera, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico, desde la jornada Antorchas Martianas y Betancinas que estamos celebrando. Saludamos desde Puerto Rico, desde la jornada Antorchas Martianas y Betancinas, al pueblo de Cuba en este 1 de mayo. Este 1 de mayo es muy significativo porque el mundo se une contra el bloqueo y Puerto Rico es parte de ese mundo que exige el fin del criminal bloqueo. El Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico próximamente llevará la Brigada Juan Luis Rivera en su 30 aniversario como una muestra más de que lo vamos a desafiar todo. Todo obstáculo para llegar a Cuba lo vamos a desafiar. Seremos fieles a nuestros próceres, a nuestra gente, y al pueblo de Cuba le decimos: gloria a las manos que trabajan, gloria al ejemplo de ustedes para la humanidad. Gracias. Desde este foro exigimos al gobierno de los Estados Unidos que respete el derecho de los cubanos a la autodeterminación sin injerencias. De la misma forma, agradecemos las muestras de solidaridad enviadas desde todos los continentes que construyen puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Recibimos a Michael David Lynch, secretario de Relaciones Internacionales de la Liga Comunista de los Estados Unidos. A continuación, Marixa Espinales, secretaria general de la Federación de Trabajadores de las Universidades y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Y posteriormente, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Buenas tardes, camaradas. La Liga Juvenil Comunista de los Estados Unidos les desea un feliz Día Internacional del Obrero. Como ustedes saben, el 1 de mayo celebramos a nuestros camaradas, los mártires de Chicago, los cuales fueron masacrados por la policía el 1 de mayo de 1886, solo por protestar en contra de la explotación laboral y exigir el cumplimiento de una jornada laboral de no más de 8 horas diarias. Actualmente, honramos a los mártires de Chicago a través del desarrollo de marchas, desfiles, eventos virtuales y fiestas con nuestros sindicatos, partidos políticos y organizaciones estudiantiles y juveniles. El Partido Comunista de Cuba, junto a la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, representan el centro del movimiento revolucionario obrero del mundo. Después de un exitoso 8º Congreso del Partido Comunista y un largo año de brigadas médicas cubanas salvándonos la vida a todo el mundo, los obreros y estudiantes cubanos continúan siendo el gran ejemplo de democracia y solidaridad para el mundo entero.
La Liga Juvenil Comunista de los Estados Unidos y el Partido Comunista de Estados Unidos reiteran su amor y apoyo por el pueblo cubano y una vez más expresamos nuestra oposición al gobierno imperialista. No al bloqueo. Hasta la victoria siempre. En nombre del Frente Nacional de Trabajadores, damos un saludo en el Día Internacional a las y los trabajadores, a la Dirigencia Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, al pueblo heroico cubano. Desde Nicaragua, el Frente Nacional de Trabajadores saluda a la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, al pueblo heroico cubano y expresamos el compromiso con la unidad, con la solidaridad y la defensa de la revolución latinoamericana. Rechazamos el criminal bloqueo y demandamos la entrega del territorio donde está la base naval Guantánamo. Seguimos comprometidos con la unidad, la paz y la CELAC, la integración de Latinoamérica, una integración política, social y económica, comprometidos con el movimiento sindical latinoamericano y caribeño en aquellas defensas de las luchas sociales de los gobiernos progresistas en la defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía como latinoamericanos y caribeños. ¡Vivan los trabajadores de Latinoamérica y el Caribe! ¡Viva el heroico pueblo cubano! ¡Viva el comandante Fidel Castro! ¡Viva el comandante Daniel! Sindicato Mexicano de Electricistas. Desde México saludamos fraternalmente al Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, agradeciendo a nuestros hermanos de la Central de Trabajadores de Cuba su invitación que a la vez nos honra y nos compromete. En esta distinguida ocasión queremos refrendar el compromiso del Sindicato Mexicano de Electricistas con la Revolución Cubana. A lo largo de nuestra centenaria existencia, nuestra organización clasista ha tomado partido por las mejores causas de la sociedad humana y los pueblos en rebeldía que aspiran a sacudirse los oprobiosos lazos de la dependencia neocolonial e imperialista. La Revolución Cubana ha sido para nosotros un ejemplo de resistencia de frente al poderío de los opresores. Una isla pequeña se crece cuando el pueblo organizado y consciente es capaz de resistir y sobreponerse a las peores infamias de un pueblo en el mundo ha sufrido a manos del imperialismo norteamericano. La Revolución Cubana vive gracias al heroísmo de su pueblo y la firme conducción de sus dirigentes, revolucionario, heredero del legado histórico del comandante Fidel Castro. En medio de un mundo convulsionado por la emergencia sanitaria y el debacle económico y capitalista, la Revolución Cubana emerge como alternativa socialista a un mundo deshumanizado donde priva la desigualdad social, la precarización del trabajo, el saqueo de los recursos naturales de los pueblos y la decadente opresión de los grandes centros financieros internacionales. Por eso nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas manifiesta su solidaridad con nuestros hermanos y hermanas cubanas, con la Central de Trabajadores de Cuba y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a quien le mandamos un abrazo fraterno. Desde nuestra modesta trinchera como clase obrera mexicana, demandamos el cese inmediato del inhumano bloqueo de los Estados Unidos a la heroica Revolución Cubana. Un mundo nuevo es posible. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la Central de Trabajadores de Cuba! ¡Viva la Revolución Cubana! Por el derecho y la justicia del trabajador, C. Martínez Parza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
lado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varo, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, pataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. De La Habana para Santiago, defiende lo tuyo, cubano. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Soy el mambí que aún vive con el machete en la mano. No, 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 no. ¿Qué me importa si comentas? De donde vengo yo, estamos listos para la contienda. Aguanta ahí, pero dime tú, ¿pa' qué tú inventas? Con mi pueblo guarachando, yo vine aquí para cantar. Toda Cuba está esperando que yo la ponga a gozar. Aquí nadie tiene miedo, tú conmigo no te metas. Oh, no. Oye, soquetón, mi alegría te molesta. Porque tú me conoces bien en todas mis facetas. Que no tenemos miedo, sal de ahí, no abra esa gaveta. Desde este foro enviamos un cordial y solidario saludo al hermano pueblo de Brasil y expresamos nuestro deseo sincero de que en el menor plazo posible logren el control efectivo de la enfermedad de la COVID-19. Estamos al tanto de lo sucedido y lamentamos las pérdidas causadas por el virus. Fuerza Brasil, unidos venceremos. Invitamos a Jamil Murat, presidente del Centro Brasileño de Solidaridad, los Pueblos y Lucha por la Paz. Continúan Alfredo Grael, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Yumal Ortiz, presidenta de Procoltur y secretaria ejecutiva de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia de Ecuador, y María Socorro, presidenta del Consejo Mundial de la Paz. Como presidente del Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz, saludamos y agradecemos al Movimiento por la Paz por el importante acto de solidaridad, por la autodeterminación, por la soberanía, por el fin del bloqueo contra la gloriosa y heroica Cuba. Hace más de 60 años que el imperialismo norteamericano organiza los más repugnantes planes para boicotear y impedir la independencia, el desarrollo económico y social de Cuba. El heroico pueblo cubano, liderado por el Partido Comunista de Cuba, venció todo tipo de agresión, construye el socialismo y sirve de inspiración a otros pueblos, fortaleciendo la bandera de la paz en América Latina y el Caribe.
expresamos nuestro más enérgico repudio al bloqueo cubano. ¡Viva Cuba socialista! Muy buenas compañeras, compañeros que participan en el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba. Agradecer primeramente a la Central de Trabajadores de Cuba, a su secretario general Ulises Hilarte de Nacimiento, por haber brindado esta oportunidad de participar en este gran encuentro mundial en honor al 1 de mayo. La Central Nacional de Trabajadores de Panamá se siente orgullosa en participar con ustedes en este encuentro de solidaridad. En medio de estos 135 años en que los trabajadores del mundo conmemoramos y reivindicamos los propósitos por la cual se gestó la jornada de lucha, cuyas consecuencias arrojó condenas a 15 compañeros dirigentes con cadenas perpetuas, prisiones y pena de muerte. Este encuentro internacional, cuyo lema, Unidos venceremos, es un llamado a la unidad en medio de la diversidad del movimiento de trabajadores del mundo, y en particular en Latinoamérica y el Caribe. Importante consolidar todos los esfuerzos unitarios para vencer al enemigo común de los pueblos y de los trabajadores, el capitalismo mundial y el imperialismo norteamericano, con sus políticas neoliberales que están acabando con los recursos naturales de los pueblos y con las plataformas técnicas productivas de los países como en el nuestro. Solo la solidaridad internacional y la unión internacional de los trabajadores en común derrotará y harán libres los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. El saqueo de nuestros recursos naturales a concesionarias de multinacionales que sacan sus capitales a sus bancos privados internacionales, dejando en nuestros países, en nuestros pueblos, una estela de pobreza, miseria y desigualdades. Pueblos como el pueblo cubano ha demostrado históricamente que solo con la unidad se logran los grandes objetivos estratégicos. La unidad acompañada con la formación política e ideológica, con hombres y mujeres probados en la lucha consecuente revolucionaria, se consolida el proyecto revolucionario, progresista y socialista. Cuba socialista, humanista y revolucionaria, brinda al mundo solidaridad de vida, mientras otros brindan guerras, muertes y miseria. Cuba lleva paz y esperanza, apoyando a nuestros pueblos como el nuestros, como por ejemplo con proyectos académicos de formación universitarias para formar a médicos panameños. Cuba lleva vida y salud con su brigada médica en Ribis, donde nuestra central, la CNTP, apoya y suscribe que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz. Condenamos el injusto y criminal bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por más de medio siglo por parte del imperialismo estadounidense, donde la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas ha rechazado mayoritariamente, pero como ellos se consideran dueños y policías del mundo, no acatan el mandato de la ONU. Nuestra Central Nacional de Trabajadores de Panamá, CNTP, llama a reforzar la solidaridad y la militancia consecuente con el hermano pueblo de Cuba, con la Central de Trabajadores de Cuba, exigiendo el inmediato levantamiento del bloqueo y que Cuba pueda realizar su propio desarrollo sobre la base de la autodeterminación de los pueblos, libre, soberano e independiente. Nuestra CNTP está convocando para este 1 de mayo de 2021
realizar un movimiento, un solo movimiento, con discursos unitarios para enfrentar la embestida del imperialismo, para enfrentar las instituciones financieras internacionales, para enfrentar al empresariado explotador, para enfrentar a este gobierno neoliberal y todas sus políticas despiadadas neoliberales en contra de los trabajadores y de la población en general. Llamamos a construir un frente social común para enfrentarlas con éxitos y condenamos toda división, porque la división del movimiento popular, social y de los trabajadores favorecen las políticas imperiales neoliberales. ¡Viva Cuba socialista revolucionaria! ¡Viva la CTC! ¡Viva los trabajadores cubanos! ¡Viva los trabajadores panameños! ¡Viva los trabajadores del mundo! Proletarios de todos los países, unidos y venceremos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Yuma Ortiz, presidenta de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CEPAZ, Movimiento Social de Derechos Humanos. Reciban un saludo fraterno, solidario, revolucionario desde la mitad del mundo, Ecuador. Saludamos a la Central de Trabajadores de Cuba, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos del Mundo, a todo el pueblo trabajador cubano, a esos hombres y mujeres ejemplo de dignidad que son parte fundamental de la Revolución Cubana. Y en el marco del Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba, Unidos venceremos, y en homenaje al comandante en jefe Fidel Castro, siempre presente en cada paso de la mayor de las Antillas, de los pueblos del mundo, que seguimos resistiendo y luchando por nuestros derechos humanos, justicia social, libertad, en contra del norte global, del neocolonialismo, del neoliberalismo, del fascismo, del capitalismo y del patriarcado. El comandante en jefe Fidel Castro manifestó en el discurso del 1 de mayo de 1960, cito, abro comillas: en otras ocasiones nos hemos reunido en actos grandiosos, unas veces para defender a nuestra patria de la calumnia, otras para conmemorar algún aniversario patriótico, otras para protestar de alguna agresión. Pero en ningún momento anterior se había reunido el pueblo en número mayor ni en acto tan significativo como este de hoy, en que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y por tanto el Día de los Trabajadores cubanos, pero además el Día de los Campesinos cubanos, el Día de todos los que producen, el Día de los humildes de nuestro pueblo, el día de los que no solo trabajan con sus brazos y con su inteligencia produciendo bienes y servicios al país, sino también el día de aquellos sobre cuyos hombres descansa esa hora decisiva de la patria, la defensa del país y la defensa de la revolución. Es también el día del soldado rebelde, de los heroicos combatientes del ejército revolucionario, y es también el día de todos los miembros de las Fuerzas Armadas revolucionarias, el día del miliciano revolucionario, porque los soldados del ejército rebelde son también campesinos y obreros. Por eso hoy es el día de todos los revolucionarios unidos, porque en eso radica y radicará siempre el éxito y la fuerza de nuestra revolución. Cierro cita, cierro comillas. El 1 de mayo representa para el pueblo cubano un año más de logros alcanzados y ratifica su derecho al trabajo, la construcción de igualdad y de poder popular, con equidad de género y sin discriminación. Es un día de festejo, reflexiones, encuentros, unidos con un solo fin: continuar construyendo revolución. Nos sumamos con todos los pueblos del mundo y ratificamos nuestra solidaridad activa revolucionaria para con la mayor de las Antillas en estos tiempos donde el imperio norteamericano insiste en mantener y radicalizar las medidas coercitivas, unilaterales, inhumanas, genocidas, como es el bloqueo económico, financiero y comercial que lleva por más de 60 años resistiendo Cuba, medidas que violan sistemáticamente el derecho internacional y violan los derechos humanos de millones de personas y familias cubanas. Pero la Cuba martiana, fidelista, su pueblo trabajador sigue dando ejemplo de dignidad, de solidaridad,
profunda con esa visión internacionalista que continuó el presidente Díaz-Canel con los pueblos de esta América profunda y los pueblos del mundo. Cuando más lo hemos necesitado, Cuba ha estado ahí a través de las diversas misiones creadas, becas educativas, intercambios culturales, entre otras tantas, favoreciendo siempre a los humildes. También las brigadas médicas con ese ejército de batas blancas que acudió en plena pandemia mundial causada por la COVID-19 con la brigada médica Henry Wright, con insumos, medicamentos y su contingencia con el único objetivo, salvar vidas en varios países de Latinoamérica, el Caribe, África y Europa. Es por eso que los pueblos del mundo hemos pedido que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas Henry Wright. Cuba representa eso y mucho más. Es el referente de igualdad, derechos, libertad, de respeto a la vida y siempre por la vida y la construcción y defensa de la paz. Unidos venceremos y no más bloqueos. Viva Cuba socialista, viva el Día del Trabajador. Patria o muerte, venceremos. Estimados compañeros del ICAP, de la Central de Trabajadores de Cuba y del Movimiento por la Paz, queridos compañeros de los movimientos populares y organizaciones de solidaridad de todo el mundo, quiero en nombre del Consejo Mundial de la Paz, en nombre de los militantes de todo el mundo que luchan por la paz, patentizar nuestro apoyo y solidaridad a este encuentro que une a todas las organizaciones populares en favor de una de las causas más nobles de la humanidad, la lucha por la justicia, por la paz y la solidaridad entre todos los pueblos que agrede el imperialismo norteamericano. Hace 60 años, Cuba es víctima de un bloqueo criminal, cuyo único objetivo es destruir la economía, el sistema financiero, la democracia y la soberanía de Cuba, porque los Estados Unidos, imperio decadente, no soporta que el pueblo cubano sea un pueblo culto, un pueblo soberano, grandioso y solidario con todas las causas populares del mundo. Por eso queremos en este encuentro sumar nuestra voz, la voz del Consejo Mundial de la Paz, a la voz de todos ustedes en la lucha por el cese de ese crimen genocida, por el cese del bloqueo criminal hediondo que los Estados Unidos impone a la nación cubana. Cuba tiene el derecho sagrado de vivir de manera soberana y en paz. Cese el genocidio, viva la paz, viva la solidaridad entre los pueblos. Les deseo un buen encuentro, queridos compañeros. Y creo que esas son las ideas del futuro. ¿El futuro cuál va a ser? El capitalismo. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando al hombre, el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente, y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerra nucleares, a la contaminación del ambiente, al dióxido de azufre, al dióxido de carbono, a los clorofluorcarbonos, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Este 1 de mayo continuamos exigiendo el cese del inhumano y criminal bloqueo económico y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Continúan interactuando con este Foro de América y además envían sus saludos la Alianza de Izquierda para la Democracia Nacional y el Socialismo de Jamaica, el Frente Amplio de Uruguay, el colectivo Refundación País de México, la compañera Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, el Comité Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo,
el Movimiento Chileno de Solidaridad con Cuba, la Campaña Dominicana de Solidaridad con nuestro país, el capítulo uruguayo Red en Defensa de la Humanidad, el Movimiento Hondureño de Solidaridad con Cuba, nuestros compañeros de las delegaciones provinciales del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el Partido Comunista de Uruguay saluda el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba y el 8º Congreso del Partido Comunista. Reclaman el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que el imperialismo norteamericano aplica a Cuba desde hace más de 6 décadas. Envían también saludos desde la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Gracias por los mensajes y el apoyo a nuestra causa. Resulta oportuno agradecer desde nuestro foro los contundentes pronunciamientos contra el bloqueo realizados en la última etapa por centrales obreras, sindicatos, comités de solidaridad, organizaciones de mujeres, de jóvenes y de campesinos de la mayoría de los países de la región. Ofrecemos la más cordial bienvenida a David Abdulat, fundador del Sindicato de los Petroleros de Trinidad y Tobago, quien además es miembro del Movimiento de Solidaridad con Cuba y de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Seguidamente intervendrán Dinora Requera, de Venezuela, diputada presidenta de la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Consejo Legislativo, miembro de la Plataforma de la Mujer y del Movimiento de Solidaridad Venezuela-Cuba. Camille Chalmers, miembro de la Plataforma de Organizaciones para un Desarrollo Alternativo de Haití. Gustavo Espinosa, presidente Solicuba, es el dirigente y parlamentario del Partido Comunista del Perú, y Damián Alegría El Salvador es diputado del FMLN, coordinador del Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con Cuba. I'm David Abdullah, political leader. Yo soy el señor David Abdullah, fundador del Sindicato de Petroleros de Trinidad y Tobago. Mantenemos nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, extendiendo también el llamado de solidaridad con los trabajadores del mundo. Cuba ha logrado grandes conquistas a pesar de la situación que existe en el país y ha recibido todos los actos de solidaridad que también se despliega en el pueblo de Trinidad y Tobago. Los cubanos estuvieron presentes en Angola defendiendo el derecho de la soberanía y contra el apartheid, el régimen del apartheid y en Sudáfrica. Esto llevó, por supuesto, al derrocamiento de ese régimen y del colonialismo en África del Sur. Ahora, este ejemplo de Cuba se ha convertido en las brigadas médicas Henry Reeve, que han estado trabajando en diferentes países del mundo luchando no solo contra la pandemia del COVID-19, sino que anteriormente estuvo también enfrentando al al ébola en África y además a la cólera en Haití. Les agradecemos entonces en nombre de todos nuestros ciudadanos por este acto de solidaridad y de humanidad que representa para todos los ciudadanos del mundo una deuda eterna para con ellos. Los científicos cubanos están desarrollando vacunas contra el virus de la COVID-19. Todos estos logros son producto de la revolución ante el ataque existente en este país por parte del imperialismo personalizado en el bloqueo cruel, y exigimos a la administración estadounidense y al Congreso norteamericano que cese este bloqueo económico financiero contra Cuba. Felicitamos al presidente Miguel Díaz-Canel por haber sido elevado a la posición de primer secretario del Comité del Partido Comunista de Cuba, y enviamos nuestros saludos al señor Raúl Castro por haber estado al frente del partido durante todos estos años. Rendimos tributo, por supuesto, a Fidel, a Raúl y a la generación histórica por la victoria de la Revolución Cubana y además por haber establecido
a esta Cuba como faro de esperanza ante los ojos de los estadounidenses, como ejemplo para la humanidad y para todos nosotros. Solidaridad para siempre. Bolivariano, martiano, en toda la expresión de lo que significa el movimiento de solidaridad y amistad Venezuela-Cuba. Desde aquí, como integrante del movimiento, como trabajadora, queremos expresar todo nuestro amor y toda nuestra solidaridad con el pueblo cubano. Este día del internacionalismo proletario que vamos a tener en el 2021 tiene que ser para denunciar no más bloqueo, tiene que ser para que las trabajadoras y los trabajadores desafiemos lo que significa la producción en bienestar de la humanidad. Hacer como ha hecho la misión cubana en Venezuela, que hemos venido haciendo un trabajo articulado para valorar la solidaridad, para valorar la atención médica ante la pandemia y también para acompañar los procesos sociales y económicos en Venezuela, ha sido determinante. Queremos también denunciar que el bloqueo está causando una cantidad de tropiezos más allá de lo imaginable. Las economías, no solamente en Cuba, en Venezuela, en muchos países, han venido decayendo gracias a ese bloqueo que los Estados Unidos realiza a nivel económico, comercial, financiero. El maltrato que hasta ahora la población viene sufriendo a causa de toda la pandemia ha venido también agudizando todo el proceso que los Estados Unidos aprovechan para incluso meter a Cuba como parte de la lista de países terroristas. Queremos también decir que la unidad estratégica que en este momento realizamos a través del Movimiento de Solidaridad y Amistad Venezuela-Cuba, del ICAP, de la Central de Trabajadores de nuestra querida hermana República de Cuba, han sido vitales para dar un ejemplo heroico, para mostrar el trabajo que realmente dignifica a las trabajadoras y a los trabajadores. Queremos también hacer una felicitación muy especial por el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, por la gesta heroica de Playa Girón. Y queremos agradecer tanto amor, tanta solidaridad y tanto esfuerzo incluso para los 6 vacunales que van a ser vitales en este momento en la pandemia. Mi nombre es Camille Chalmers, yo soy profesor en la Universidad Estatal de MIT, dirigente de una red de movimientos sociales, la PAPDA, dirigente de un partido socialista revolucionario, Racine Capeplan, y dirigente también de miembro del Consejo Ejecutivo Regional de la Asamblea de los Pueblos del Caribe. Nosotros, las organizaciones sociales y políticas del Caribe, queremos saludar esta fecha importante para la lucha por la justicia y la igualdad, que es el 1 de mayo. Queremos saludar esta fecha clave en la conquista de los derechos fundamentales que permiten cambiar la sociedad hacia una sociedad que pueda eliminar la injusticia, la explotación, el saqueo, el colonialismo y el patriarcado. En ese sentido es una fecha muy importante para nosotros, y en esa fecha queremos saludar a la Revolución Cubana, que es una referencia fundamental en la lucha de nuestros pueblos, y todos los pueblos del Caribe están utilizando a la Revolución Cubana como un símbolo de la lucha por la justicia, la dignidad, la igualdad y la autodeterminación. En ese sentido, denunciamos el criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que desde más de 6 décadas trata de desarticular esa experiencia maravillosa de construcción socialista. Y es muy importante que exijamos el cese de ese bloqueo criminal
que es una violación permanente de las convenciones internacionales, de los derechos de los pueblos, de los derechos humanos y de toda la legalidad institucional que existe a nivel mundial. En ese sentido, ese bloqueo crea situaciones muy difíciles para el pueblo cubano y debemos también, no estamos seguros, que ese bloqueo no va a terminar con la revolución cubana. Este bloqueo va a ser un fracaso y es muy importante que como todas las naciones del mundo que siempre condenan al bloqueo cada año en la Conferencia de Naciones Unidas, que es una medida inmoral, una medida criminal rechazada y condenada por más de 192 naciones del mundo. Y en ese sentido, para el 1 de mayo del 2021, es muy importante reflexionar sobre la coyuntura actual. Con la crisis sanitaria del COVID-19, todos los trabajadores del mundo han pagado un costo muy elevado en esta crisis. No solamente tuvimos un aumento inusual del desempleo, un aumento muy importante de los empleos precarios, un aumento de las desigualdades, una disminución de los derechos laborales y una disminución también de las medidas de protección social. Y también en ese sentido, no solamente hay que condenar la gestión que se hizo de la crisis del COVID-19 a nivel de las instituciones internacionales y también a nivel de nuestros gobiernos. Solamente Cuba, en nuestra región, tuvo una posición digna, una posición de defensa de su pueblo, una posición de defensa de la salud para todos. Y otra vez, Cuba nos dio una lección maravillosa de solidaridad, de internacionalismo, ayudando a pueblos como Italia, como España, como Francia, y también con la producción de la vacuna, la producción de las 5 vacunas que se están experimentando a Cuba. Ahora vemos que los resultados, no solamente de esta otra visión de la salud colectiva, pero también un éxito científico notable que demuestra la capacidad de un modelo alternativo de vida, la capacidad de un modelo alternativo de sociedad que no sea basado en el saqueo, la explotación y el colonialismo. ¡Viva Cuba! Abajo el bloqueo, y estamos reclamando el cese del bloqueo lo más rápidamente posible. Desde Lima nos complace mucho saludar a Cuba con motivo del Encuentro Internacional de Solidaridad que se desarrolla en los marcos del 1 de mayo del año 2021. Para nosotros la solidaridad con Cuba constituye un deber esencial, no solo por lo que significa Cuba como revolución, como proceso emancipador latinoamericano, sino también por lo que implica su existencia como estructura vigente en el pensamiento y en la acción revolucionaria de los pueblos de América Latina, por sus avances científicos, por su desarrollo en materia de educación, por la manera como ha encarado los problemas de salud, por asuntos derivados del trabajo y en general por el ánimo que implica el defender y apoyar un proceso revolucionario de transformación social. Nuestra solidaridad se incrementa, se mantiene y se perfila en el tiempo como un mensaje de todo un pueblo, el pueblo peruano, personificado en el pensamiento de José Carlos Mariátegui y en la acción de Túpac Amaru. Muchos éxitos y muy buenos días. Soy Damián Alegría, diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fuerza política y revolucionaria que siempre ha estado encabezando las luchas del pueblo salvadoreño por más justicia, más libertad y más democracia. Soy también referente del FMLN para la solidaridad con Cuba, país que defiende su soberanía frente a las agresiones y el bloqueo por parte de los Estados Unidos, bloqueo que es condenado año con año
en Naciones Unidas, a pesar de todas las presiones que ejerce el gobierno de los Estados Unidos contra la comunidad internacional. Desde El Salvador, el movimiento salvadoreño de solidaridad con Cuba expresa, una vez más, su solidaridad con los trabajadores de la Central de Trabajadores Cubanos, que construyen, junto al pueblo y gobierno, un país socialista, con pleno respeto a los derechos de su gente, asegurando educación y salud, especialmente en estos días en que la COVID-19 amenaza a todo el mundo. Cuba produce, a pesar del bloqueo, más de 100 millones de vacunas y está dispuesta a compartir esta riqueza en salud y en tecnología con los pueblos del mundo, que ahora son excluidos por las multinacionales y por los países ricos, que no les interesa más que la ganancia frente a la salud de los pueblos. Hoy, cuando se cumplen 60 años de bloqueo y de la victoria de Playa Girón, es cuando arrecian más las subversivas medidas contra la soberanía cubana, pero de igual manera es cuando más se expresa la solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo, con la Brigada Médica Henry Reeves. Desde El Salvador enviamos nuestro abrazo solidario a los hermanos y hermanas cubanas y admiramos su temple para seguir construyendo una patria socialista donde se aseguren las condiciones básicas para su pleno desarrollo humano. ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la Central de Trabajadores Cubanos! ¡Viva el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos! ¡Viva la solidaridad internacional! Nos satisface profundamente las ideas de Fidel están presentes en este foro en cada intervención, en cada mensaje y en el arte que disfrutamos. Continuemos siendo fieles a sus legados para unidos construir la América que soñaron Bolívar y Martí. Para concluir este maravilloso foro de solidaridad contra el bloqueo a Cuba, invitamos al compañero Julio Durval Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado, Argentina. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas de la República de Cuba, quiero dirigirme en nombre del Comité Ejecutivo de CLATE, de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales. Mi nombre es Julio Fuentes y soy el presidente de esa institución. Decirles que quiero en primer lugar manifestar que formo parte de los agradecidos de la Revolución Cubana. Decir que también quiero dar testimonio, antes de comenzar mi intervención, de que la Cuba revolucionaria no da lo que le sobra, sino que comparte lo que tiene. La humanidad lleva 1 año y medio luchando contra una pandemia de una magnitud que no se veía desde hacía más de un siglo. Y esta crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19 ha puesto de relieve, como nunca antes, el colapso del capitalismo mundial, que lleva décadas profundizándose a costa del sufrimiento de nuestros pueblos. Cuando a inicios del 2020 la pandemia comenzó a expandirse en nuestra región, quedó desenmascarada la falacia del Estado mínimo que durante años el neoliberalismo presentó como verdad incuestionable. Nuestros sistemas de salud pública, vaciados y golpeados por eternos recortes presupuestarios, mostraron ser una necesidad primaria y un derecho fundamental de la población. Del mismo modo, las ayudas estatales y las medidas regulatorias se transformaron en acciones urgentes y necesarias para nuestras economías en crisis. Sin embargo,
Si evaluamos los paquetes económicos aplicados por los estados de la región, la respuesta ha sido por demás insuficiente. Durante la pandemia, los problemas de desempleo, pobreza y desigualdad que nuestros países arrastran desde hace décadas no hicieron más que profundizarse. Según datos de la CEPAL, para el 2020 en nuestra región existían 209 millones de seres humanos en la pobreza y 78 millones más en la pobreza extrema. Es difícil ver un horizonte de salida en este cuadro de situación, mientras la pandemia no cede. Pero también es difícil ser optimista cuando se insiste en sostener un modelo de desarrollo basado en el extractivismo destructivo, destinado a los mercados de exportación. En el interior de nuestros territorios, las comunidades originarias, campesinas y los pobladores ligados a las economías regionales resisten la expansión del agronegocio, la megaminería, el fracking, la deforestación y la sobrepesca. Mientras tanto, en nuestras ciudades, millones se abarrotan en barriadas donde padecen la falta de empleo, de acceso a la vivienda, de acceso a los servicios de salud y educación. Por ese camino nos han llevado el neoliberalismo con sus ciclos de endeudamiento externo impagable y de apertura económica irracional. El destino de estos modelos de desarrollo es el mismo, llevan el nombre de TEMEC, TPP o Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Así es como la región existe al servicio de las necesidades ajenas. Eso decía Eduardo Galeano en su monumental obra Las venas abiertas de América Latina, que acaba de cumplir 50 años. Sin embargo, esa afirmación tiene una abrumadora vigencia. Mientras depredamos nuestro ambiente, no somos capaces de impulsar un desarrollo sustentable que permita reactivar nuestros mercados internos, generar empleo digno y riqueza local. Por el contrario, el escaso empleo se precariza, terceriza y más recientemente se transforma en teletrabajo, poniendo en crisis hasta la capacidad de organización y resistencia colectiva de la clase trabajadora. En estos meses que llevamos enfrentando los embates del COVID-19, toda nuestra esperanza está puesta en la vacunación. La ciencia ha generado avances impensados en tan corto tiempo, produciendo diversas vacunas que podrían salvar a millones de vidas si se distribuyeran a escala y con rapidez. Pero ese conocimiento financiado a nivel mundial con fondos públicos y con aportes de universidades y centros de investigaciones, que en muchos casos también son públicos, está en manos de grandes monopolios privados a través de patentes. A eso se suma que las naciones más desarrolladas, haciendo uso de su poder económico y geopolítico, han comprado la mitad de las vacunas que se producirán este año. Debido a esto, casi la cuarta parte de la población mundial no podrá vacunarse contra el COVID-19 hasta el 2022. Países como Canadá, Reino Unido, Japón, la Unión Europea y Estados Unidos acaparan 1,5 y 5 veces lo necesario para vacunar a su población. En este escenario es inevitable destacar el esfuerzo de Cuba y su sistema científico al producir las primeras vacunas latinoamericanas contra el COVID-19 que se encuentran en fase 3. Esta es una gran esperanza para las naciones más pobres que podrían acceder a una vacuna que de otro modo no podrán pagar. Del mismo modo que han podido acceder al servicio sanitario de las brigadas médicas cubanas durante años. Creo que este contraste entre países ricos que acaparan más de lo que necesitan y una nación pequeña, pero de una grandeza insuperable como Cuba, que ha puesto sus escasos recursos al desarrollo científico y a la salud pública como ningún otro, es elocuente. Por eso, una vez más, como lo venimos exigiendo cada año y en todos los foros donde participamos, decimos:
no al bloqueo criminal y genocida que mantiene los Estados Unidos desde hace más de 60 años contra el pueblo cubano. Y retomando lo que decía anteriormente, es difícil ser optimista sin duda, pero no debemos dejar que nos arrebaten la esperanza. Esta pandemia nos exige cambiar el rumbo. Podemos y debemos transformar la crisis que estamos atravesando en una oportunidad para explorar nuevos caminos. Que esta crisis, además de sanitaria y económica, sea ecológica, nos obliga a idear otros modos de producir, otras formas de consumir. Ya lo decía el comandante Fidel Castro en su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río 92. Hágase más racional la vida humana, aplíquese un orden económico internacional justo, utilícese toda la ciencia necesaria para un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Con estas palabras que tomé prestadas quiero ir concluyendo, porque las considero tan vigentes como la obra de Eduardo Galeano y porque creo que todavía estamos a tiempo de construir la América que soñaron San Martín, Bolívar, Martín y el Che. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Están interactuando con el Foro de América y envían sus saludos el Movimiento de Solidaridad con Cuba en El Salvador, Colombia, México, Panamá, Perú y Martinica. Desde Jamaica recibimos el saludo del Consejo por la Paz y la Brigada Médica Cubana en ese país. Desde Seychelles sigue este foro la Brigada Médica Cubana que allí labora. La Asamblea de los Pueblos del Caribe envía un saludo revolucionario a este evento y exige el fin del bloqueo contra Cuba. También interactúan con nosotros Sandra Zapatero de Argentina y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, y el periódico Labor Today, Labor Diaria de los Estados Unidos. Gracias a todos los amigos por sus intervenciones y mensajes de apoyo y solidaridad. Los esperamos a las 4 de la tarde, hora de Cuba, para la clausura de nuestro foro. Para cerrar, y como muestra de nuestra cubanía, el cantante y compositor cubano David Blanco con el tema Punto Cubano. ¡Viva el 1 de mayo! Unidos, hacemos Cuba. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el bambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le lleva al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría.
noches de romerías, inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.